Muy buenos días, mi nombre es Claudia Rodríguez, seguimos en la revisión de fisiología muscular y exactamente en la revisión de la fisiología del músculo estriado o esquelético. En el video anterior hablamos sobre las partes del músculo, hablamos sobre el ciclo contráctil y las características de cada uno de los miofilamentos que pues tenemos presentes en un músculo estriado. Recordemos que es estriado por cómo se ve o la disposición que tienen las bandas, la A, la H, etcétera, que genera como una vista de estriaciones. Entonces, por eso es que se llama músculo estriado. Hoy lo que vamos a hacer es revisar un poco la parte pendiente de lo de la unidad motora y el desarrollar la parte de excitación-contracción, el acoplamiento excitación-contracción. Entonces, con respecto a la unidad motora, habíamos dicho que es esa unión entre una motoneurona, es decir, como esta, y su grupo de fibras musculares, las cuales inerva. Ahora, dijimos que generalmente esas motoneuronas pues tienen sus somas o sus cuerpos celulares en el asta ventral de la médula espinal, como observamos en esta imagen. Generalmente están bajo control voluntario, pero también les dije que habían algunas situaciones donde había reflejos involuntarios. Entonces, este es un ejemplo claro de un reflejo involuntario, por ejemplo, el reflejo de las motoneuronas del sistema somático. ¿Cómo funciona? Generalmente para cosas que son de respuesta muy rápida, por ejemplo, cuando me estoy quemando la mano o cuando sufro un dolor agudo o quemazón en mi mano o en algún otro sitio, está sometido a un circuito de reflejo. ¿Cómo funciona? Y así funciona la mayoría de los reflejos osteotendinosos. Es decir, hay un nervio, aquí este que vemos en morado, que es sensitivo, no mielinizado, que capta una señal, puede ser de dolor o estimulación motora, lo que sea, y la envía a la médula espinal más inmediata. Esa neurona lleva la información, ¿cierto? Y a esos estímulos le llamamos estímulos aferentes, ¿cierto? Esos estímulos aferentes llegan hacia la médula y si son demasiado de respuesta rápida, es decir, si es algo como de dolor o algo así, entonces de una vez activan el circuito del reflejo que aquí generalmente hay una interneurona que conecta la neurona sensitiva con la neurona motora, enviando el potencial de acción a través del cuerpo celular del nervio motor o de la neurona motora o el grupo de neuronas motoras, y aquí sale una señal eferente o efectora hacia el músculo, contrayéndolo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un circuito de reflejo, es decir, que no dominamos lo que pasa ahí, simplemente sucede el movimiento. ¿Cierto? Y así funcionan todos los reflejos. Ahora, cuando la información requiere control voluntario, es decir, un análisis de qué vamos a hacer, estas aferencias viajan hacia el encéfalo y centros superiores para tomar otras decisiones un poco más complejas, como cuando vas a correr, cuando vas a caminar, etc. Igual las eferencias se devuelven, pues si quiero caminar, pues habrá que recibir estímulos desde la parte central y generar eferencias por las vías motoras para poder hacer efectivo pues el movimiento que yo quiero. Las aferencias sensitivas generalmente entran por la raíz dorsal y las eferencias o efectos salen a través de la raíz ventral por los nervios motores. Bueno, hablamos de la unidad motora, ya sabemos qué es, pero además de eso hay algo que se llama la tasa de inervación. ¿De qué se trata la tasa de inervación? Es, por ejemplo, generalmente la tasa de inervación de un músculo esquelético se define como el número de fibras musculares inervadas por una sola motoneurona, lo que les había dicho. Generalmente los músculos con una tasa de inervación pequeña controlan movimientos finos que implican fuerzas pequeñas, es decir, por ejemplo, el movimiento de los ojos. Las motoneuronas que controlan el movimiento de los ojos tienen tasas de inervación muy bajas, es decir, que controlan pocas fibras musculares porque requieren movimientos muy finos, ¿sí?
Ahora, cuando los músculos tienen tasas de inervación muy altas, generalmente están implicados en movimientos más groseros, bruscos, caminar, el cuádriceps, correr, ese tipo de cosas. Entonces su tasa de inervación es alta, es decir, que controlan un gran número de fibras musculares para generar fuerza, tensión y movimientos más grandes que no requieren que no requieren ser finos, pues. Generalmente, pues ya sabemos, el músculo esquelético está controlado por el sistema nervioso central y en concreto, pues es inervado por una motoneurona que generalmente es alfa y generalmente está mielinizada. Repasemos entonces el proceso de acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, ¿qué pasa? Ese impulso eléctrico o potencial de acción viaja a través de la motoneurona hasta su axón terminal. Recordemos que generalmente están mielinizados. Ese potencial de acción básicamente es la entrada de iones de sodio de manera masiva, ¿cierto? Que hacen que la membrana presináptica se despolarice. Es decir, que si estaba en unos menos 60, hacia unos, no sé, menos 20 o incluso positiva la membrana. Ahora, recordemos que estas motoneuronas pues tienen unos neurotransmisores que nos van a ayudar a comunicar nuestro mensaje hacia la membrana postsináptica, que en este caso es la placa neuromuscular que ya establecimos en el video pasado que era. Las moléculas de neurotransmisor pues se sintetizan y empaquetan en esta neurona presináptica, ¿cierto? Y el potencial de acción, pues que llega a esa membrana terminal, su objetivo es abrir canales de calcio, voltaje dependientes, es decir, cuando cambia el voltaje de la membrana, estos canales se abren. Ese ingreso de calcio pues genera unos cambios en la membrana que incluye la activación del complejo Snell y también algunas sustancias chaperonas como la sinaptoctamina, entre otras, que lo que hacen es generar un acompañamiento de las vesículas de neurotransmisor para generar exocitosis, que lo vimos pues en el video pasado y en el video que les dejé de refuerzo. Esa acetilcolina pues queda en la hendidura sináptica y se une al receptor nicotínico. Varias moléculas de ese neurotransmisor, digamos que podríamos decir que se hace el cálculo en cuantos, es decir que ya hay investigaciones que nos pueden decir cuánto neurotransmisor necesitamos para generar cierta cantidad de contracción o despolarización en una membrana postsináptica dependiendo de los cuantos, ¿sí? O moléculas que activen la membrana postsináptica. Bueno, ese neurotransmisor pues se une a los receptores, en este caso nicotínicos, de la placa neuromuscular y pues activa el ingreso de sodio y la salida de potasio, pero en una cantidad baja. Ese neurotransmisor pues que queda en la hendidura sináptica es degradado, ¿cierto?, por la acetilcolinesterasa y pues ya sabemos que hay una parte que se reabsorbe, que fue lo que vimos en la clase pues anterior. Bueno, esa es la parte de excitación. Bueno, después de que el receptor nicotínico, vamos a dibujarlo por acá, ha sido activado por la acetilcolina, ya dijimos que deja entrar un poco de sodio y salir algo de potasio, ¿verdad? Eso genera una despolarización en una zona específica, ¿cierto? Entonces digamos que toda la membrana está a menos 90 milivoltios, pero este pedazo se ha despolarizado a menos 60, por decir algo. Esa despolarización parcial activa una cantidad de receptores de sodio rápidos que pues vamos a ponerlos acá, canales de sodio rápido, corrientes de sodio rápido, por los INAP, ¿no?, que habíamos visto antes, que también se llamaban así. Estos receptores de sodio son dependientes de voltaje, ya no son dependientes del ligando como este, sino que son dependientes de voltaje y dejan entrar grandes cantidades de sodio. Y la conducción aquí es escalonada o electrotónica, es decir que se despolariza este pedazo, luego este, hasta que toda la membrana está despolarizada por el efecto de cambio de voltaje que genera este ingreso de sodio, ¿cierto? Entonces eso va generando ingresos de sodio, ingresos de sodio, ingresos de sodio, porque se van activando cada vez más estos receptores de sodio rápidos. Bueno, cuando por fin la membrana está despolarizada, ¿sí?, digamos que
ya se despolarizó completamente, es decir, que ya, no sé, está en unos menos 20 milivoltios, por decir algo, pero pues eso depende mucho de la cantidad de sodio que ingrese. Esta despolarización de la membrana es con el objetivo de activar unos receptores específicos dependientes de voltaje también, que son los receptores de calcio lento. Se llaman la corriente es de IKL o de calcio lento, también conocidos como CAP 1.1, cualquiera de las dos. Son unos receptores que se organizan en una especie de tétradas, ¿sí? Y tienen una organización bien interesante, vamos a verla, aquí la tenemos, un momento. Este canal tiene una subunidad alfa 1 que tenemos aquí, que básicamente pues hace que el canal sea voltaje dependiente, y también tiene otras subunidades accesorias que son la alfa 2, ¿sí? Que la tenemos por aquí, la beta, por aquí está, ¿sí? La capa y delta, por aquí las tenemos todas organizadas. Ese canal de tipo L suele denominarse DHP. ¿Sí? Ese DHP significa dihidropiridínico. Entonces van a averiguar qué medicamentos son dihidropiridinas y para qué sirven. No es que el canal conduzca las dihidropiridinas. La dihidropirina es una sustancia pues ajena al cuerpo humano, ¿cierto? Pero que se ha utilizado en investigación para bloquear este canal, es decir, que evita que el canal deje ingresar calcio. Entonces, por eso se llama canal de DHP, pero en realidad es un canal de calcio lento, ¿sí? Básicamente, este canal está organizado como en como en 4 canales, es decir, que hay grupitos de 4 canales o tétradas que da lugar a los efectos principales. O sea, no es un receptor aislado, sino que se organiza como en 4 o en tétradas. Su bloqueo o ausencia o dificultades genéticas en la generación de este canal puede generar disginesia muscular, parálisis periódica, entre otras cosas. Luego discutimos lo de la parte hipopotasémica porque no va aquí todavía. Bueno, luego de la activación de ese canal de calcio, entonces que lo vamos a poner por aquí, entonces vamos a decir que ese es el IKL, ¿cierto? Entonces dijimos la despolarización de la membrana activa los canales de calcio lentos que dejan ingresar calcio. Pero además hay que ponerle a esto que ese ingreso de calcio extracelular en el músculo estriado es muy pequeño, es muy poquito. Así que la idea es que se active los depósitos de calcio del retículo sarcoplásmico, que lo vamos a esquematizar aquí. Ahorita ya les muestro un esquema más bonito, pero aquí es para que genere un poquito más de facilidad. El retículo sarcoplásmico tiene unos canales de calcio también que se llaman R y R. En el músculo estriado hay varios tipos de R y R dependiendo de qué músculo estemos hablando. En el músculo estriado se llama R y R1. Cuando estemos en otros tipos de músculos, pues miramos qué es. Cuando se despolariza la membrana y entra calcio a través de este canal, estas cuádruples o organizaciones de 4 partes del canal de calcio generan una unión, ¿sí?, a estos canales que se llaman canales de reanodina. Es decir, si antes estaban desacoplados, cuando empiezan a activarse, pues empiezan a acoplarse ellos mismos unos contra los otros. Es decir, que el ingreso de calcio a través de este canal genera cambio de conformación en el canal de calcio DHP o de calcio lento, y hace que este canal de reanodina se pegue a él, y la unión es una unión física, ¿sí? Hay que entender eso porque en otros músculos la unión realmente no es física, sino que es a través de calcio inducido por calcio, que luego lo discutiremos, pero acá la unión es física. Esa unión física genera que haya una salida importante desde el retículo sarcoplásmico de una cantidad de calcio generosa, ¿sí? El músculo estriado depende del calcio que se deposita en el retículo sarcoplásmico.
no solamente o no tanto del calcio extracelular que para empezar ingresó. Este calcio que sale del retículo sarcoplásmico, pues lo vamos a utilizar para unir a la troponina C para que se genere la contracción. ¿Qué podemos decir del canal de rianodina? Entonces, aquí tenemos como un esquema del canal, ¿cierto? Y podemos decir que es un canal también de liberación de calcio, pero que se encuentra en el retículo sarcoplásmico y que tiene una estructura que es homotetramérica, bastante diferente al canal de calcio de liberación lenta o del túbulo T. Y pues, ¿por qué se conoce como canal de rianodina? Porque la rianodina es un alcaloide vegetal que sirve para bloquear ese receptor, pero no es que nosotros tengamos rianodina en nuestro cuerpo. También hay otras sustancias como la cafeína, ¿cierto? Que por supuesto está presente en el café, que activa este canal de rianodina y produce liberación loca de calcio a nivel intracelular y se usa mucho en la parte de investigación. Sin embargo, no es que la cafeína, o sea, los efectos de la cafeína que más se conocen son los activadores del sistema nervioso central, que nada tienen que ver con este mecanismo, sino es más una función antagónica que tienen a la adenosina en el sistema nervioso central y que por eso generan como activación del sistema nervioso central. Entonces, por eso es que se da. En este esquema podemos ver la interacción entre el canal de calcio que se encuentra en el túbulo T, es decir, que da hacia el líquido extracelular, y la unión con los receptores de rianodina que tenemos en el retículo o en la terminal de la cisterna del retículo sarcoplásmico y cómo interactúan entre sí, pues lo que ya hemos visto, pero pues aquí de manera integrada. Entonces, fíjense que una vez el canal de calcio se ha activado por la despolarización de la membrana, ¿cierto? Fíjense que se organiza como en unas series de 4, ¿cierto? Como 4 canales unidos. Se abren esos canales luego de la despolarización y se acoplan mecánicamente al receptor de liberación de calcio, que en este caso es el RIR, estos son los RIR1, ¿sí? Y el calcio sale a través del canal del retículo sarcoplásmico para ser liberado y pues se une a la troponina C, que es lo que nosotros ya habíamos visto. Básicamente esta es como la disposición de la triada, entonces vemos el túbulo T, ¿cierto? Una cisterna de retículo sarcoplásmico y la otra cisterna del retículo sarcoplásmico y este vendría siendo sarcoplasma. Y aquí dentro del túbulo T, pues líquido extracelular, entonces aquí podemos ver mejor el acoplamiento mecánico entre el canal de calcio dihidropiridínico o de calcio lento y el canal de rianodina o de calcio del retículo sarcoplásmico. Repasemos entonces desde dónde vamos. Tuvimos un primer paso que era la estimulación de la placa neuromuscular por parte de la neurona motora, ¿cierto? Aquí está la acetilcolina, los receptores nicotínicos y cómo esto generaba una despolarización, ¿cierto? O ingreso de sodio al citoplasma que generaba cambio en el potencial y que todos esos iones viajaban a través de los túbulos T hasta que ese encuentro generaba activación de canales de calcio, ¿cierto? Esos canales de calcio pues estaban unidos a los receptores de RIR que están por aquí, del retículo sarcoplásmico, liberando una cantidad importante de calcio hacia el sarcoplasma que iba a ser usado en el ciclo contráctil, que lo tenemos acá, es decir, ese calcio se unió a la troponina C giró o aló a la troponina, a la tropomiosina, dejando sus espacios libres, se generó el ciclo contráctil, que lo tenemos aquí, de la miosina y lactina, aquí tenemos la interacción con el ATP y sus diferentes estadios. Bueno, ahora llegamos a la parte donde ya se acaba el periodo de contracción y el músculo debe entrar en un periodo de relajación. Para que se dé la relajación debe haber una disminución de la concentración de calcio, o sea, todo este calcio que tenemos aquí tiene que ser reabsorbido hacia el retículo sarcoplásmico o hacia donde sea para que la contracción no continúe. Al disminuir la concentración de calcio en el citosol, parece que por efecto de masa el calcio empieza a liberarse de la troponina C. Es algo que no está del todo esclarecido, pero esa es la mejor explicación que tenemos hasta el momento. Entonces estudiemos cuáles serían las vías posibles para que este calcio disminuyera y se produjera la parte de la relajación celular. Entonces tenemos aquí
después de la interacción de la actina y la miosina, vamos acá, ese calcio debe ser reabsorbido. Dije, uno de sus principales mecanismos es recircular a través, este es el retículo sarcoplásmico, que, bueno, aquí están los canales R y R en la cisterna. También hay presencia de unas bombas de calcio que se llaman cerca. Eso traduce bomba sarcolémica de calcio. ¿Por qué es una bomba? Porque utiliza ATP, ¿cierto? O sea que también es una enzima. Utiliza ATP que hidroliza y esa energía la usa para empujar calcio en contra de su gradiente de concentración de vuelta al retículo. Esto también cotransporta hidrogeniones. No está ahí, pero también es una bomba de calcio hidrogeniones. Los hidrogeniones salen hacia el citoplasma de esta célula. Entonces, esta es una de las formas que tiene la célula para disminuir las concentraciones de calcio intracelular a través de cerca. Cerca en el músculo estriado es una bomba muy sencilla, no necesita sino ATP para funcionar. Ya más adelante veremos que la cosa se pone diferente en otros músculos. Observemos que en esta gráfica nos está mostrando lo que pasa en una sola célula con respecto al potencial de acción. Entonces observamos que aquí está el estímulo inicial. Este aumento en la línea punteada significa la despolarización, es decir, el ingreso del sodio. La repolarización sería la salida del potasio y en este pedazo, entre estas dos, pues se produce un aumento, que aquí no está tan bonito, un aumento de concentración de calcio citoplasmático. Ese aumento de concentración de calcio citoplasmático pues nos da origen a la fuerza de contracción. La contracción tiene dos etapas básicamente, entonces contracción y relajación. Y tiene un periodo de latencia inicial que es donde se da la parte eléctrica. Siempre los eventos eléctricos preceden a los eventos mecánicos. Recuerden que si no hay despolarización y todo eso, pues no va a haber acúmulo de calcio, y si no hay acúmulo de calcio, pues no hay contracción. Entonces, listo. Aquí tenemos la primera forma en que el calcio es devuelto a su lugar original y disminuido del sarcoplasma. Digamos que el ingreso de calcio a través de los canales de calcio que tenemos por acá, también se le dice centelleo o chispazo de calcio, que luego más adelante lo estudiaremos con mayor profundidad porque es un poquito más complejo de explicar. Bueno, como lo mencioné, para que finalice la contracción, el calcio debe ser recaptado hacia el retículo sarcoplásmico o expulsado hacia el líquido extracelular, también es una opción. Entonces hablamos de la primera, que era la bomba sarcolémica de calcio cerca, ¿cierto? Que es una bomba tepeasa que empuja calcio de vuelta al retículo. Pero hay otras dos opciones que la célula utiliza para sacar el calcio lo más rápido posible del citoplasma. ¿Qué pasa si se deja ese calcio ahí? Puede ser peligroso porque puede iniciar cadenas de apoptosis, así que por eso el calcio debe estar alto solamente cuando se necesite hacer una función específica celular. Entonces, ese calcio puede expulsarse de la membrana celular o secuestrarse al interior, pues, de los compartimentos intracelulares. Entonces, ya vimos la 1, la 2 es esta bomba que se llama NSX. NSX es un intercambiador de sodio-calcio, ¿sí? Y es de la familia SLC8. ¿Cómo funciona el intercambiador de calcio? Pues es un intercambiador de contratransporte que intercambia sodio y calcio. Es decir, en este caso, saca el calcio hacia el líquido extracelular e ingresa el sodio a favor de su gradiente de concentración. ¿Recuerdan lo del cotransporte o transporte activo secundario? Entonces NSX hace parte de ese proceso y esa es una de las cosas que puede hacer. Y la otra es a través de una bomba que se llama PMCA, que es una bomba de la membrana plasmática, también ATPasa, que saca calcio en contra de su gradiente de concentración. Observémoslas mejor en un esquema. Ok, aquí tenemos la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, alias cerca. Mírenla aquí, yo les dije que utilizaba ATP, que ingresaba calcio al retículo y que pues era capaz de mover hidrogeniones también hacia el exterior, ¿cierto? Y los otros dos son NSX, que lo tenemos acá, es el intercambiador de sodio-calcio. Aquí el sodio está entrando a favor de su gradiente de concentración y el calcio en contra. Y el intercambiador de sodio-calcio y la bomba plasmática de calcio. Esta sería la bomba plasmática de calcio que, como veremos, aquí usa ATP, es decir, que es transporte activo primario, y se parece mucho a esta porque ingresa hidrogeniones a la célula también.
Entonces estas son las tres formas más conocidas que tiene la célula para deshacerse del calcio que ingresó para la contracción. Recuerden que no puede quedar mucho, ¿no? Entonces ahí está. Hay otras sustancias que reorganizan este calcio que ingresa al retículo, entre ellas la calreticulina, la calsecuestrina, pero eso ustedes me lo van a explicar a detalle en la presentación que tienen más adelante. Durante la organización del calcio al nivel del retículo sarcoplásmico, es decir, al interior del retículo, hay una cantidad importante, como lo mencioné antes, de proteínas que organizan el calcio a nivel intracelular, ya sea el calcio que reingresa por el canal cerca o el calcio que ya está dispuesto cerca del canal RR para salir, que son la calsecuestrina, la calreticulina, la iontina y la triadina, la proteína quelante de calcio rica en histidina, la sarcolumelina. Todas estas proteínas tienen funciones específicas y espero que las amplíen y me las expliquen durante la exposición del jueves. Bueno, ya para finalizar, durante el proceso de acople, excitación, contracción se pueden generar alteraciones o alguno de los receptores puede tener alguna alteración y puede eso suscitar una patología en algún paciente. Vamos a hablar algo de esto. Por ejemplo, la hipertermia maligna es una canalopatía del receptor RIR. Canalopatía significa que es una enfermedad o alteración por daño en un canal. Entonces, ¿qué pasa? La hipertermia maligna es un proceso que se da como una especie de alergia a ciertos medicamentos que se dan durante un procedimiento anestésico, es decir, cuando le ponen una anestesia. Uno de esos es un relajante muscular que se llama succinilcolina. Por favor, averigüen cómo funciona. Eso genera, cuando le administran succinilcolina a algunos pacientes, pero pues sin saber, genera hipertermia maligna. ¿Qué pasa? Que hay una liberación descontrolada de calcio desde el RIR, es decir, el RIR se abre y empieza a liberar calcio descontroladamente y eso genera un aumento en las contracciones, ¿cierto? Musculares o a nivel microscópico que generan aumento de calor y el paciente termina con mucha fiebre, una fiebre por encima de 40 que son muy difíciles de controlar. Por favor averigüen cómo hacen para revertir este proceso. También colóquenlo en la caja de comentarios. Hay otras sustancias como el alonato o el éter que también son anestésicos, pero en este caso son inhalados, que también pueden producir hipertermia maligna con base en la misma metodología o mecanismo de acción de descontrol del canal RIR. Otra enfermedad que se puede dar, pues que está muy relacionada con lo que estamos viendo, es la enfermedad de los cuerpos centrales. Básicamente es una enfermedad histopatológica, es decir, que como las fibras musculares son células multinucleadas y largas, entonces en este caso esas células están desprovistas de mitocondrias y tienen muy inactivo el metabolismo oxidativo. Eso quiere decir que tienen déficit de ATP para funcionar y los pacientes generalmente tienen mucha debilidad muscular. Otra que podemos ver es la enfermedad de Brody, que se caracteriza básicamente por muchísimos calambres musculares que pueden ser indoloros, pero que hay muchas alteraciones sobre todo al relajar el músculo, porque hay una reducción en la actividad del canal cerca. Entonces es como si saliera calcio, pero tuviera dificultades para disminuir ese calcio a nivel intracelular. Entonces, esa presencia extendida de calcio genera que las contracciones sean rápidas y como que se mantengan más en el tiempo. Otro que se puede dar es la distrofia muscular de Duchenne, que ustedes ya la averiguaron, que es una atrofia muscular pues importante. Generalmente los niños ya están en silla de ruedas a los 12 años y fallecen pues muy prematuramente. Está relacionado con la pérdida o mutación de la proteína disfrelina, que es una proteína de la matriz extracelular que une las células, las fibras musculares junto con su matriz extracelular para dar sostén al músculo. Hay otras como la disfunción muscular de un defecto de reparación del sarcolema y las tinitopatías que ustedes ya pues muy amablemente me las averiguaron y me las pusieron en los comentarios del video anterior. Muchísimas gracias. Espero que en serio estemos aprendiendo. En el próximo video vamos a ver las características mecánicas del músculo. Espero que este tema haya sido de su agrado.